hablando con nosotros sin censura. Déjeme ahora enlazarme con el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, conductor de Tu Profe de RI, conductor de lunes a viernes a las 7 de Sin Censura Internacional, para hablar, entre otras cosas, de este premio que cacarean los neoliberales, que es Enrique Krause por el rey de España. Y mi querido profe, primero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora que nos esté viendo la gente y desde el área geográfica es donde nos vea. Pues muy bien, muy contento, listo para darle el análisis. Oye, antes de entrarle a los temas que sé que son importantes alrededor del mundo, dame tu opinión porque, fíjate, Leo Zuckerman, y ya que estamos en estas cosas, Jesús, Leo Zuckerman escribió: "Felicidades, Enrique Krause, un orgullo nacional". Y luego un prolífico historiador, autor de libros de los más leídos de historia en México, Federico Navarrete, le contesta y le da un periodicazo en el hocico: "Hola, Leo Zuckerman, ¿me podrías explicar por qué es un orgullo nacional que Enrique Krause reciba un premio de una organización española defensora de su tradición imperialista y de su legado de intolerancias y persecuciones contra judíos, musulmanos, africanos e indígenas?" ¿Qué periodicazo cuando desde el conocimiento se opina o cuando desde la ignorancia se adula a esos pues impresentables? Yo no entendería a alguien con un poquito de conciencia que se sienta orgulloso por un Enrique Krause que pide manotazos autoritarios en México desde el extranjero y un etcétera muy largo. Dame tu opinión, profe, porque tú eres académico y porque tú también eres una voz crítica. Pues mira, yo no podría estar más en acuerdo con este profesor que increpó a Leo Zuckerman. Me parece que tiene toda la razón. Yo he venido escuchando poco a poco, Vicente, y a lo mejor esto es un escándalo, pero así lo he venido escuchando de gente cercana que por cuidar su identidad, no diré quiénes son, pero han dicho que la Secretaría General de la UNAM cada vez más opera para la derecha en este país, en México. La UNAM, que se reconoce de una trayectoria de izquierda, pues ya vemos que ahí está quien fuera subsecretario de Relaciones Exteriores, Alcocer, y que pues es abiertamente priista. De ahí salió Narro Robles. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque la UNAM fue la que presentó la candidatura de Enrique Krause por, y entre comillas, por su supuesta trayectoria como historiador, como ensayista, como editor y libre pensador. Imagínate, como libre pensador o pensador liberal. Por otro lado, también es cierto que el premio Historia Órdenes Españolas de pronto tiende a ser muy lapso en cuanto a su criterio para reconocer la trayectoria de alguien. Reconoce trayectoria de autores cuya alguna parte, fíjate bien, de su obra esté relacionada con lo hispánico o su proyección en el mundo. Dicho de otra manera, cualquiera que tenga dinero para abonar a la causa de este premio de Historia de Órdenes Españolas, que sí es cierto que es conservadora, que sí es cierto que hace apología del colonialismo y que sí es cierto que hace apología del clasismo, querido Vicente, dentro del académico y dentro justamente de impulsar los textos de historia, pues se caen como varias máscaras. En primer lugar, que la UNAM no es tan neutra ni tan de izquierda como se vende a sí mismo, o por lo menos no su cúpula en rectoría. Segundo, que Enrique Krause, de pensador liberal, tiene lo que Felipe Calderón de demócrata. Y tercero, que el premio de Historia Órdenes Españolas premia a los mejores historiadores. ¿Por qué? Porque es una organización apologética en la cual, como dice mi querido Daniel Marmolejo, están como los changuitos. ¿No te ha dicho qué significa eso? No. Se la chupan solitos. Profe, hoy sí te lanzaste sin censura. Bueno, ahí está el comentario del profesor Jesús López Almejo y le mandamos un saludo, obviamente, a Daniel Marmolejo, profe. Oye, Vicente, y quisiera nada más cerrar esta idea de Enrique Krause. Yo celebraría y me sentiría orgulloso de Enrique Krause cuando me digan que produce por lo menos 5 artículos científicos de historia y que se los publican en revistas de Scopus o en revistas JCR del primer o segundo cuartil,
que es lo que nos exigen a los científicos sociales de las ciencias sociales, de las humanidades o de las ciencias económicas. Son los parámetros que cada vez más instituciones como el CONACYT nos exigen para mantener el estatus de verdaderos científicos sociales. Y obviamente, pues estos intelectuales, que no sé quién les ha denominado intelectuales realmente, porque escriben en sus propias revistas que ellos se hacen a modo, que tienen comités entre amigos que hacen mucha endogamia, es decir, que son círculos cerrados, que entre ellos mismos se palomean, entre ellos mismos se aplauden. Decíamos, el tema de los changuitos, pero cuando realmente esta gente publique en revistas indizadas su obra y estos índices internacionales de calidad científica les dé el visto bueno, entonces ahí sí me podré quitar el sombrero y diré mis respetos. Mientras, me parece que sigue siendo la misma superficialidad y la misma plataforma engañosa con los que nos han vendido Televisa, TV Azteca, el PRI, el PAN, que ahora vemos, mi querido Vicente, que el PRIAN no solamente son dos partidos políticos que han dominado la escena política en este país, son actores, son cantantes, son luchadores, son futbolistas. El PRIAN también son pseudoperiodistas, son pseudointelectuales, son pseudoempresarios. Todos aquellos que han creado una narrativa y que han contribuido a una narrativa de mamar la teta del Estado, pero descalificar al Estado como que da prebendas y hace clientelas cuando el Estado se preocupa verdaderamente por la gente y les deja de lado sus privilegios. Esa sería como mi reflexión, querido Vicente, al respecto. Pues qué chingona reflexión, profe. Y ya entrando en materia, volvemos al tema Rusia-Ucrania, la geopolítica a todo lo que da. Creo que nadie como tú para explicarnos por qué es importante prestar atención a lo que ocurre al otro lado del mundo. Pues mira que la cosa está que arde en Rusia, porque luego de que Joe, el Sleepy Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijera, no sé si de manera intencional o porque se le hayan ido las cabras al monte, dijera que Vladimir Putin es un asesino, Vladimir Putin le contestó pues que le deseaba mucha salud. A los días siguientes le respondió, esto es una noticia que he venido siguiendo porque siempre darle un espacio a las noticias te permite madurar la reflexión. Vladimir Putin le respondió primero que le deseaba salud, segundo que podían verse cara a cara y tercero, cuando Biden se negó, entonces Putin dijo que León creía que todos eran de su condición y que una persona que desde sus 29 años hasta sus 39 ha estado en el Senado Federal, en los máximos niveles del Poder Legislativo de Estados Unidos, ha sido vicepresidente y ahora vicepresidente, con la trayectoria guerrerista y bélica que tiene Estados Unidos, pues no tenía calidad moral para llamarle asesino a nadie, cosa que me pareció que le puso un periodicazo en el hocico. En segundo lugar, Putin firma una ley que se aprobó en julio del año pasado. Putin tiene 75% del respaldo de la población en Rusia porque ha devuelto el honor, el sentimiento de patriotismo, porque ha elevado también el poder adquisitivo de la clase media rusa y porque ha metido a muchos empresarios que vivían a costillas del Estado ruso en la época de Boris Yeltsin, pues del Estado, sin retribuirle a la nación. Evadían los impuestos, etcétera, y corrompían autoridades. Entonces muchos de ellos ya están en la cárcel. Y esto ha generado que pues el ruso promedio vea con buenos ojos a Putin, lo cual le facilitó que tanto en la Duma como en el Senado, el Poder Legislativo ruso, se aprobara que Putin pudiera reelegirse en 2024 y en 2036, lo que abre la posibilidad de que se vaya hasta el 2036 como presidente, 2024-2030 para 2036 pudiera salir. Y esto también ha generado, Vicente, que en esta misma ley que firmó Vladimir Putin en estos días, que ya venía aprobada, decíamos, por el Poder Legislativo ruso desde el año 2020, que solamente se puede candidatear para presidente a alguien que nunca haya tenido pasaporte extranjero y que no tenga doble nacionalidad, con lo cual nuevamente retoma la política zarista en contra de la política soviética que había prevalecido en el ideal de la gente que tanto rechazaba a Rusia. Con esto, Rusia manda 3 mensajes. Primero, que está de vuelta en la arena internacional. Segundo, acusa a Estados Unidos de que mientras que por un lado lo va acercando militarmente y también con un aparato de propaganda muy tremendo, por otro lado dice, nosotros solamente tenemos 3 bases fuera de Rusia y estamos específicamente defendiendo los nudos en Kirguistán, en Kazajstán y en Siria, en donde hay células terroristas que están atacando directamente los intereses rusos, mientras que Estados Unidos tiene bases en todo el mundo. Y en el caso particular de Ucrania, Putin acusa a los Estados Unidos
de tratar de regresar a la época de la Guerra Fría, porque en Ucrania, pues Ucrania es un estado pivote o un estado tapón. En la teoría de la geopolítica, un estado pivote es el que le sirve a una potencia para desplazarse con más fuerza a otro lugar. Es decir, hace como el efecto en el básquetbol. Tú avientas el balón a un área definitiva para que llegue más lejos al área donde tú, al otro área de la cancha donde te interese. Entonces, Ucrania puede ser o un estado pivote de Europa para penetrar Rusia, o puede ser un estado pivote, como lo ha sido, de Rusia para penetrar el mercado europeo. Pero también en la teoría de la geopolítica se habla de los estados tapón, y un estado tapón es aquel que se planta como una base de retención del enemigo. En este caso, desde la geopolítica clásica, que estudia los efectos geográficos, los efectos físicos, los efectos espaciales en la causalidad de problemas políticos, Ucrania ha sido utilizada por Estados Unidos y por la Organización del Tratado del Atlántico Norte para frenar el supuesto expansionismo de Rusia, aunque aquí cabe aclarar que históricamente Rusia nunca ha invadido Europa, pero Europa sí ha intentado invadir Rusia, igual que Estados Unidos, de diferentes maneras, de manera indirecta, cercándole a través de la estrategia de la disuasión, el deterrence, y también del cerco. Sin embargo, cuando seguimos la pista del dinero, querido Vicente, nos damos cuenta, por ejemplo, de que casi el 90% de todos los gasoductos con los que Rusia provee a Europa del gas ruso, que es súper necesario para los europeos. Mira, por ejemplo, hasta el 66% del gas que consume el Reino Unido viene de Rusia y pasa por Ucrania. El 36% del gas que consume Francia viene de Rusia y pasa por Ucrania. Francia el 23%, Italia el 27%, y bueno, los 10 países que están entre Austria, República Checa, Eslovenia, Croacia, Serbia, estos, incluso Bulgaria, Rumania, incluso consumen hasta el 50% de su gas, que prácticamente viene de Rusia y pasa por Ucrania. Pero ¿qué crees? En Ucrania hay un problema de huachicoleo. Ahora que la gente ya sabe qué es el huachicoleo, porque Ana Lilia Pérez y otros investigadores, y bueno, en las mismas mañaneras se ha hablado mucho de que México ha padecido mucho del huachicoleo en sus oleoductos, pues esto pasa con algunos grupos en Ucrania, y cuando los europeos, Reino Unido, Alemania, Francia, le reclaman a Rusia, Rusia lo primero que dice es que ustedes están potenciando a Ucrania, el gobierno de Ucrania de alguna manera protege o no persigue a los guachicoleros ucranianos que finalmente hacen de las suyas por esos oleoductos y gasoductos. Total que al fin de cuentas, Rusia está jugando una estrategia muy interesante de ganar, en el sentido de que intenta que se ponga orden en Ucrania y no quiere que por nada del mundo Ucrania se convierta en un miembro más de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y dice que cualquier intento de Europa, de Estados Unidos y de Canadá por convertir a Ucrania en miembro de la OTAN será prácticamente considerado en Rusia como una declaración de guerra. Pero por otro lado, juega con el tema del gas. Aquí entra la geopolítica dura y pura, porque incluso, Vicente, Europa depende hasta en un 30% de todo su consumo total del petróleo que viene de Rusia, que es la segunda potencia petrolera del mundo después de Estados Unidos, pero depende únicamente del 3% del petróleo de Estados Unidos, con lo cual te habla de que la geopolítica en esta región del mundo juega un papel muy importante en este momento a favor de Putin, a favor de Rusia, y con la noticia de que Putin se va a quedar hasta el 2036 si una enfermedad o la muerte repentina no le llega antes, y eso significa que va a poder consolidar dos grandes proyectos: el proyecto de limpiar de guachicoleros Ucrania, y segundo, el proyecto del Nord Stream 2, que el Nord Stream 2 es un gasoducto que va desde Rusia, cerca de Finlandia, por el mar Báltico, hasta el norte de Alemania, y con eso va a generar tres cosas: le va a vender gas de más calidad a Alemania, más barato y más rápido. Y incluso esto ya generó que reaccionara también la administración Biden, que creíamos que tenía una política distinta de la de Trump, pero que igualito que la de Trump ha exigido a Alemania que reconsidere parar esa obra, porque dice te va a hacer más dependiente del gas ruso, y por otro lado mejora también la imagen de Rusia frente a Europa, porque tú, siendo líder de la Unión Europea, pues prácticamente enganchas a Rusia. La respuesta de Alemania no se hizo esperar, y Alemania le dice desde hace un año: ¿sabes qué, Estados Unidos? Es que esto es parte de mi interés nacional, que me vendan un hidrocarburo que en los inviernos se vuelve esencial, que me lo vendan de mejor calidad,
más barato y con más rapidez de lo que tú o tus aliados en la región me lo pudieran vender, es un tema de seguridad nacional y en ese sí no permito que se meta ni Estados Unidos ni cualquier otro país, porque además, pues Alemania es un país súper industrializado y requiere de los hidrocarburos para seguir impulsando su industrialización. Por aquellos, Vicente, que dicen que el mundo civilizado y el primer mundo está virando a las energías renovables, pues mira, esta mega obra del Nord Stream 2 que hay entre Rusia y Alemania desde hace un año, de 1.200 kilómetros por el mar Báltico, está a punto de concluir. ¿Cómo ves? Pues qué interesante todo esto que nos planteas y que tiene una repercusión, lo entienda uno o no, de este lado del mundo, ¿no? Qué interesante cómo nos haces este análisis, profe. ¿Con qué cerraríamos? Pues básicamente con pedirle a la gente, Vicente, que observe lo que hay más allá de nuestras fronteras, porque parece que son realidades paralelas que nunca se chocan, pero la vida en contexto de interdependencia compleja es transversal y para bien o para mal nuestros destinos están pues vinculados a Estados Unidos. Lo que Estados Unidos haga o deje de hacer en el exterior, la influencia que Estados Unidos ejerce en otras regiones del mundo está directamente relacionado con la influencia que ejerce acá. Y para no cerrar, digamos, tan pesimista, me gustaría recordarle a la gente que en este primer bimestre México recuperó nuevamente su posición número 1, su corona número 1, que había perdido en el último semestre del 2020 a raíz de la pandemia, como primer socio comercial de Estados Unidos. Lo que nos habla, Vicente querido, que a pesar de lo que pregonaban los chayoteros, los supuestos analistas de los medios chayoteros y de alguna que otra universidad que le apuestan al fracaso de López Obrador, pues ahí está el símbolo máximo de la interdependencia compleja. A pesar de que está López Obrador y a pesar de que está Biden y que se advertía que pudiera haber un choque entre estos dos mandatarios, pues se vuelve a recuperar el primer lugar en volumen de comercio, tanto de exportaciones y de importaciones. Y además está pasando otra cosa que sucedía antes de Donald Trump, que no se están mezclando temas de migración con temas de seguridad y con temas de energía, que era algo que se respetaba anteriormente y que Trump había estado cruzando, había chantajeado con el tema migratorio, los temas comerciales y los temas también de seguridad. Ahora no, y esto está generando que nuevamente la geografía política y la geopolítica pues hagan su trabajo, ¿no? Digamos que el agua tiende a seguir sus cauces naturales y eso es lo que está pasando nuevamente con México. Entonces, estando tan implicados y tan interconectados con un país como Estados Unidos que tiene tentáculos en el mundo, es importante que la gente también observe el acontecer internacional para que podamos entender, Vicente, cómo lo que pasa en el mundo nos impacta directamente, como bien lo acababas de señalar. Oye, y aprovechando que te tengo aquí, hace unos días veía tu programa a las 7 en Sin Censura TV y Sin Censura Media, Sin Censura Internacional. Hablabas de la lista de los multimillonarios, los ricos que son cada vez más ricos, y te quiero hacer una pregunta, ojalá que sea periodicazo en el hocico a un personaje como Sergio Sarmiento, porque me da mucho coraje. Y grábeme, don David, hay personajes desde los medios que hacen la chamba sucia a los más ricos de México. Sergio Sirviento es conocido por hacerle los mandados a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Escribió una columna que publica en el periódico Reforma, Ustedes los ricos, y dice, fíjate nada más lo que dice: la acumulación de grandes fortunas ayuda a generar inversión y empleos. Nos convendría tener más multimillonarios, dice Sergio Sarmiento. No, pues ya entendimos a qué intereses sirve un personaje desde los medios como Sergio Sarmiento. Estamos equivocados, mi querido profe, la verdad. Es el colmo que personajes como este, dame tu opinión de esto que no llego a entender, que no llego a digerir. O sea, los pobres tenemos la culpa de nuestros males. Fíjate, querido Vicente, que si pudiéramos clasificar los tipos de analistas que existen en este país, como cuando vas a comprar un carro y que te venden la versión más austera, la versión rupestre, la versión semiautomática, la de lujo, yo creo que a Sergio Sarmiento y a muchos de sus colegas los pondríamos en la austeridad analítica total.
porque de analistas nada más tienen el nombre. Estos son propagandistas al servicio de intereses cupulares que intentan dar argumentos que justifiquen que ciertos empresarios que amasan fortunas, Vicente, a costillas del Estado, sin pagar impuestos, o al menos no pagando impuestos de manera proporcional a lo que debieran en función de su renta, de sus utilidades, que justifican también que estos empresarios, muchos de ellos, no quiero decir que todos, pero muchos de ellos, y que esta es la lógica neoliberal, piden prestado, o piden préstamos, o piden créditos, se endeudan y después piden que sea el Estado el que los rescate. Y entonces tienes aquí el tema del empresario rico con empresa pobre y el Estado que rescata, y entonces también intentan justificar, querido Vicente, esto que tanto nos ha molestado de lo que pasó con el Fobaproa hace un tiempo, y que los neoliberales dirían, ya dejen el pasado, por favor, hay que concentrarnos en los retos del presente. Y si no se estuviera repitiendo ese ciclo de manera permanente, entonces uno podría decir, bueno, sí, olvidemos el pasado y vivamos el presente y el futuro, como dice Vicente Fernández. Pero ojo, como eso del pasado nos sigue arrastrando, nos seguimos endeudados, porque irresponsablemente el presidente Ernesto Zedillo rescató a muchísimas empresas, entre ellas muchos de los millonarios que actualmente se ostentan como gente bien y como gente decente, con deudas que estamos pagando todos los mexicanos. Y aquí aplica, y esto lo aplica también para Sergio Sarmiento, el hecho de justificar la socialización de las pérdidas, pero la privatización de las ganancias, porque cuando son ellos quienes ganan, entonces dicen, es porque somos emprendedores, porque nos supimos adaptar a los cambios del mercado y a las exigencias de los nuevos tiempos, pero cuando quiebran, entonces sí dicen, es que el Estado tiene que poner orden porque nosotros somos los que generamos empleo. Por eso digo yo que ser propagandista no es ser analista, y que si se autodenominan como analista, serían la versión rupestre o la versión más austera del análisis, Vicente. Pues nada más para cerrar la reflexión que nos da el profe, Sarmiento publica dos cosas. La pobreza no es socialismo, lo glorioso es ser rico. Y otra cosa que publica, tratar de medir la desigualdad con el índice de multimillonarios de Forbes o Forbes es un despropósito. Los países que tienen más multimillonarios tienen en general menor pobreza. Ahí se la dejo. Se la dejo de tarea este caso de Sergio Sarmiento. Profe, despidamos invitando a la gente para que veas Sin Censura Internacional, que conduces orgullosamente en nuestros espacios, y también para que te siga apoyando en tu profe de RI. Así es, mi querido Vicente. Y bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante con Simón Levy, quien fuera subsecretario de Turismo y que ahora está metido en las discusiones públicas de la deuda, del crecimiento de la deuda y estas cosas, y nos va a explicar sin afán de sensacionalismo, más bien, como decimos, de profe a profe, vamos a hablar amablemente con herramientas pedagógicas. Y yo me sumo generalmente, Vicente, a tu grito de guerra de que no permita a la gente que le den más de lo mismo, y entonces por eso estamos haciendo el esfuerzo desde Sin Censura de traerle este complemento de herramientas pedagógicas a la gente para que vea que otra manera de dar las noticias y otra manera también de comunicar y de informar es posible. Y bueno, en ese sentido los invitamos de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes, y yo los invito a mi canal, a Tu Profe de RI, a las clases gratuitas de Relaciones Internacionales, Geopolítica y Organismos Internacionales, para que la gente pues nos siga, vaya a la universidad virtual desde casa, y además en la descripción de cada video vea las lecturas gratuitas en formato PDF que les estamos subiendo. Tu Profe de RI es en la Universidad Virtual en YouTube, mi querido Vicente. Pues te mando un abrazo y te agradezco siempre tu generosidad. Gracias, profe, por estar con nosotros, y estamos al pendiente a las 7. Muchas gracias, Vicente. Feliz fin de semana. Igualmente al profe Jesús López Almejo, tu profe de RI, hablando con nosotros sin censura. Y quien también va a dejar